Vamos a leer la epístola a los Hebreos. Una epístola que es muy querida por todos nosotros, una epístola que fue escrita allá por el año 64, entre el periodo que va del año 64 al año 70, antes del 70, después del 64, de nuestra era. Es otra epístola que forma parte de ese tesoro colectivo que tenemos todos nosotros. Porque todos estos pasajes de las Escrituras son un tesoro colectivo de todos nosotros, que lo compartimos entre todos. Son como joyas preciosas, ¿verdad?, que están ahí en nuestras Escrituras, en nuestras Biblias, y nosotros las sacamos, meditamos en ellas y las guardamos otra vez porque son un tesoro que el Señor nos ha dado. El autor de esta epístola no se sabe quién es, a ciencia cierta. Nadie puede decir, es este, es el otro, porque no hay un testimonio en la palabra de Dios de quién fuera el autor. Por eso cuando citamos las epístolas de Pablo, Timoteo, Corintios, decimos, y el apóstol Pablo en Corintios o en Filipenses, o el apóstol Pedro en su primera epístola, ¿no? Pero cuando citamos esta epístola decimos, el autor de la epístola a los Hebreos, porque no sabemos quién fuera su nombre. Debió ser una persona querida y entrañable por todos ellos, porque en el capítulo 13 ya leeremos cómo les pide oración para que pronto pueda estar otra vez con ellos. Así que era un hermano que los cristianos, que los destinatarios de la carta, que son los hermanos nuestros hebreos que estaban en Judea en aquel tiempo, pues oraran por él para que pudiera estar pronto entre ellos. Se baraja si fue Pablo, que posiblemente más gente coincide que fuera él. Quizá fuera Bernabé también. Hay una tesis importante en que podía haber sido Bernabé. Algún otro hermano, hasta incluso hay quien cita como posible autora de esta epístola a Priscila, la esposa de Aquila, porque estos hermanos tenían un don especial para la enseñanza del Evangelio. No sabemos a ciencia cierta quién fue el autor de esta epístola, pero lo que sí que está completamente claro es que la inspiración es del Espíritu Santo. Y esta epístola estuvo desde el primer momento, ya fue citada por los padres de la Iglesia, ya fue citada por los más antiguos, y en ellos ya estaba esta cuestión de si era Pablo, si era Bernabé, si era Apolos, y eso continúa exactamente igual, pero desde un primer momento ya fue reconocida como palabra inspirada por Dios. Hay una curiosidad en esta epístola que fomenta esa incertidumbre sobre quién era el autor, y es que así como todo el Nuevo Testamento, sobre todo las epístolas de Pablo, fueron escritas en una variante griega, que es como si dijésemos un griego popular, que se llama griego koiné. Esta epístola fue escrita en griego clásico, en otra variante del griego, la de los clásicos, y muy bien escrita. Y esto todavía arroja un poquitín más de confusión, a que si es Pablo, ¿por qué la escribió en este otro griego, verdad? Y no la escribió como él escribe sus otras cartas. Hay un propósito en esta epístola que es confirmar a los hermanos hebreos, los hermanos que pertenecían a este pueblo, que había recibido de Dios el conservar su palabra, el conservar toda esa tradición, todas esas normas, el templo, los sacrificios. Este pueblo que fue el depositario de esta fe en Dios, confirmar a los hermanos hebreos de que la fe en el Señor Jesucristo es superior a todo lo que sus padres habían practicado en el pasado. Y esta epístola no tiene un estilo muy directo. Aquí no se pierde un segundo en presentaciones, en salutaciones, en cuestiones preliminares, sino que, como vamos a ver, es una epístola muy directa, que desde la primera palabra hasta la última es completamente directa. Así que, teniendo delante de nosotros una epístola tan directa, yo os pido, por favor, que abramos nuestras Biblias en la epístola a los Hebreos, capítulo 1,
versículo 1. Y sin más introducciones, vamos a leer lo que sería el primer bloque de esta epístola, que va del versículo 1 al versículo 14, y que viene a decir que la mayor de todas las revelaciones que Dios ha dado jamás, la da ahora en el Hijo, el cual es superior a todos los ángeles. Bendito sea el nombre del Señor. Y empieza con una de las frases más bellas y más queridas para todos nosotros de la Biblia, que dice así, Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¡Aleluya! Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y es que es verdad, Dios habló muchas veces y habló de muchas maneras a los antiguos, a través de sus profetas. Pero ahora, en estos últimos días, en los días que estamos ahora, en estos postreros días, Dios nos sigue hablando a través del Hijo. Y esto verdaderamente es algo grandísimo. Esto es algo verdaderamente grande. Dios, el Dios que está en el cielo, el Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, creador de que los cielos de los cielos no le pueden contener, el Dios invisible, al que nadie, a que ningún hombre jamás ha podido ver. Resulta que es un Dios que desde el principio está hablando a los hombres. Y en el día de hoy, Dios sigue hablando a todos los hombres. ¡Qué grandiosidad! ¡Qué grande es esto!, ¿verdad? Un Dios que no es un ser que se oculta de nosotros, no es un ser enfadado con nosotros, no es un ser que odia a los hombres porque los hombres nos hemos apartado de él, sino todo lo contrario. Desde el primer instante, Dios habló a los hombres y Dios lo sigue haciendo. Es un Dios que, lejos de permanecer, aunque es el Dios invisible, lejos de permanecer escondido de nuestra vista, es un Dios que se ha revelado. Y se ha revelado en la creación. Dicen las Escrituras, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento nos habla de sus obras. Es un Dios que la creación nos habla de Él. Es un Dios en que las Escrituras nos hablan de Él. Pero es un Dios que especialmente se ha revelado y especialmente nos ha hablado en la persona del Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Tenemos una Biblia que yo la cito muchas veces, una versión de la Biblia que se llama así, Dios habla hoy. Porque es la verdad. Dios en el día de hoy sigue hablando a los hombres. La Biblia nos enseña que ese momento en el que Dios empezó a hablar a la humanidad, en el momento en el que Dios empezó a hablar a los hombres, fue inmediatamente después del pecado. En nuestras Biblias, en Génesis 3, habla de los principios, habla de la creación, de cómo fue que el hombre pecó, ¿verdad? Y hay algo que decimos una y otra vez, y es que cada uno de nosotros, en lo que somos seres únicos. Cada uno de nosotros es un ser único y es un ser irrepetible. Un ser formidable, porque fue creado a la imagen y semejanza de Dios. En la forma en la que Dios nos creó, Dios nos dotó de un cuerpo, Dios nos dotó de un alma y Dios nos dotó de un espíritu. Y todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios, único e irrepetible, y por eso decimos que cada uno de nosotros somos seres verdaderamente formidables. Bendito sea el nombre del Señor. No conocemos que exista nada semejante a un hombre. No conocemos que exista nada semejante a una mujer. Porque
en lo que nosotros somos. Llevamos esa marca de nuestro Creador. Bendito sea su nombre. Pero enseguida decimos que a pesar de ser unos seres tan formidables, también es verdad que somos seres profundamente caídos. Y eso, hermanos, no hace falta que nadie nos lo explique, porque solo hay que mirar en nosotros, solo hay que mirar a nuestro alrededor, solo hay que poner 2 minutos las noticias o mirar un periódico. Somos seres profundamente caídos. Y eso es parte del mensaje fundamental de la Biblia. No somos seres que evolucionamos a más y a mejor, sino somos seres cuya existencia se ha arruinado a causa del pecado. Pero la Biblia nos enseña de que si somos seres verdaderamente, profundamente caídos, también somos seres profundamente amados por Dios. Bendito sea su nombre. Y ese amor que Dios nos tiene, ese amor especial que Dios tiene a todos los hombres, se narra enseguida, nada más narrar la caída en Génesis 3, porque nada más el hombre peca, explica las Escrituras, se ve que no puede presentarse delante de Dios y corre a esconderse. Y cuando el hombre se esconde de Dios, Dios baja, Dios regresa. Y eso es un momento verdaderamente importante y un momento grande en las Escrituras, porque ahí se ve que Dios no nos abandona a nuestra suerte. Dios no se desentiende del género humano, sino que bendito sea su nombre. Dios vuelve al hombre y Dios vuelve a acercarse a él. Y a este hombre que está escondido, que se ha escondido de Dios, Génesis 3:9, dice que Jehová le llama y le hace esta pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Fue lo primero que Dios le dijo al hombre después de que el hombre pecara. Y es una pregunta fundamental, hermanos. Es una pregunta fundamental que todos y cada uno de nosotros nos debemos de hacer. Y que todos y cada uno de nosotros debemos saber responder con verdad. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estamos cada uno de nosotros? ¿En qué situación nos encontramos? ¿En qué situación nos encontramos tanto como especie, como el género humano, sino también como individuos, cada uno en particular? ¿Y cómo es posible que, habiendo sido lo que somos, que habiendo llevando en nosotros esta creación que os he dicho antes, cómo es posible que hayamos terminado así, escondiéndonos de Dios? Dice Génesis 3:10, dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y ya en ese mismo relato, en ese mismo capítulo, podemos leer en nuestras Biblias cómo Dios les hace 2 túnicas, les hace 2 vestidos de pieles para que se cubran con ellos, para que de alguna forma no sientan vergüenza, ni sientan temor de Dios, y de alguna forma poder presentarse de alguna manera delante de Dios. E inmediatamente lo que les dice es que un día, de la simiente de la mujer, va a nacer alguien, una persona que triunfará sobre la serpiente. La herirá en la cabeza, aunque esta persona será herida en el calcañar, que es el talón, la parte del pie. Y ese pasaje se le conoce como el protoevangelio, que significa como lo primerito, el principio de donde se gesta el Evangelio. Qué hermoso es, al ver estos pasajes, ver que el mensaje del Señor Jesucristo, lo que los cristianos llamamos el Evangelio, no es algo que producen los hombres, no es algo que sale de una reunión, de un concilio, no es algo que un hombre decide hacer, sino es una iniciativa de Dios, que desde el cielo se acerca al hombre y le dice: ¿dónde estás tú? Y automáticamente le da
una solución provisional y una promesa, que alguien vendrá y solucionará ese problema. Bendito sea el nombre de Dios. No hay duda de que Dios ha hablado desde el principio. Y este hablar de Dios es esto, es un acercarse al hombre con sus promesas, porque Dios ama profundamente a los hombres. Y ahí está, Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Esta palabra que dice, habiendo hablado muchas veces, en el griego también se podría decir en muchas porciones, o sea, en muchos trocitos. Y la idea que hay en esta palabra es que Dios, habiendo hablado por los profetas, por los antiguos profetas, no todo fue revelado a cada profeta, sino que cada profeta solo recibió una pequeña fracción. Ningún profeta tuvo toda la revelación completa del mensaje de Dios, sino que cada profeta, en su momento, en su tiempo, como Dios quiso, recibió un pequeño trocito de esa revelación. Y por eso habla muchas veces, o en muchas porciones, o en muchas veces, ¿no? Y por citar unos profetas que hicieron gestos que fueron reveladores por el Espíritu Santo de este mensaje de Dios, ya a Noé le fue revelada de qué nación vendría el Cristo, el Señor Jesucristo. Porque hay un momento en el que Noé da una bendición a cada hijo. Él tenía 3, Sem, Cam y Jafet, ¿no? Y para Sem le dijo, Génesis 9:26, dijo más, está bendiciendo a los hijos, pero para Sem tiene una bendición especial, dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Y eso significa que de los 3 varones que ya hay en el mundo, de los cuales nacerían todas las naciones de la tierra, Dios ha elegido la familia de Sem para que naciera el Cristo, el Salvador del mundo. O sea, que el Mesías sería un semita. Eso es lo que está diciendo. Más adelante, al patriarca Abraham se le reveló de qué familia vendría. Vendría de la suya, de la familia de Abraham. ¿Y de qué tierra sería? ¿De qué parte del mundo? Y fue de esta tierra que Dios le enseñó a Abraham, donde él moraría. Al patriarca Jacob se le reveló la tribu. Y tenemos otra vez a Jacob, ya siendo descendiente, él va a bendecir a sus hijos. Y en Génesis 49:10, hablando de Judá, dice, no será quitado el cetro de Judá. No será quitado. Fíjaros ya la bendición que él le da a Judá. Le dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Dice, es una figura que representa al Mesías, y a él se congregarán los pueblos. Bendito sea el nombre del Señor. Ya señaló a su hijo Judá como el que iba a ser, a través de su hijo Judá, vendría a esta tierra la descendencia del bendito Mesías, del Hijo de Dios. Al rey David y al profeta Isaías se les reveló de qué familia serían. Al profeta Miqueas se le reveló de qué pueblecito, de qué aldea sería, de donde nacería el Mesías. Y tenemos ese texto bonito que lo recitamos siempre por Navidad, en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. ¡Aleluya!
Estamos viendo, hermanos, como no recibieron una... Adelante, adelante, podéis pasar. Ana, por favor, ¿puedes atender a esta persona? Y estamos viendo como cada profeta no recibió una revelación integral, sino que recibieron como pequeñas porciones, que es lo que está diciendo el querido autor de la epístola a los hebreos. Al profeta Daniel se le reveló el tiempo de su venida, porque tenemos esa profecía maravillosa que la hemos estudiado varias veces, la de las 70 semanas de Daniel, que aplicando simplemente lo que allí dice, nos plantamos en el año 30 y pico de nuestra era. A Malaquías, la segunda venida del Señor, y que cuando viniera por primera vez, otro Elías vendría delante de él, el precursor del Señor Jesucristo. Al profeta Jonás, a través del profeta Jonás, Dios reveló la muerte y el entierro del Señor Jesucristo. Isaías, Oseas y muchísimos más, la resurrección. Son estas pequeñas porciones, y así todos y cada uno de los profetas de Dios. Luego nosotros en los salmos estos que hemos leído, estos 12 salmos maravillosos, ¿qué hemos visto en cada salmo? Pues como una fotografía, ¿verdad? Como un cuadro, como una pintura. Son canciones, pero que narran un momento concreto, un instante, una instantánea, ¿verdad? Vimos el Salmo de la Encarnación, cuando se hace hombre, el Hijo de Dios se hace, eso lo vimos tan angustiado en tantas ocasiones, ¿verdad? Lo vimos de rodillas orando, como un anticipo de esa oración en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Lo vimos sentado en el trono. Leímos otro salmo que dice, Jehová reina, porque es ese momento en el que el Señor se sentará en ese trono. Otro momento cuando Dios le llama para que se siente a su diestra en el trono de Dios. Lo vimos clavado en la cruz, horadaron mis manos y mis pies, leímos. Son como fotografías, como fotogramas, ¿verdad?, de esa maravillosa historia. Cada profeta conoció una parte. A cada profeta le fue revelado una instantánea, ¿verdad? Pero lo perfecto vino con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pedro trata de este asunto también. Y en 1 de Pedro 1:10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Una salvación grandísima, un derramamiento impresionante de la gracia de Dios. Y ellos cuando vieron estas cosas, cada uno en su época, cada uno en su motivo, cada uno en su situación, no todos al mismo tiempo, sino por separado, en distintos lugares, en distintos momentos de la historia, vieron algo y dijeron, ¿cuándo será esto? Yo lo veré. ¿Cuándo será esto? Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¡Qué grande! El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Eran personas que habían recibido cada uno una porción del Espíritu Santo. Y ese Espíritu que estaba en ellos, ellos como que oían su voz, como que sentían algo que ese Espíritu les decía, indagando, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y estas personas, hermanos, cada uno en su forma, como Dios le inspiró, escribieron su porción, escribieron su trocito. Y son esos pasajes maravillosos que tenemos en las Sagradas Escrituras. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles.
Qué grande, bendito sea el nombre del Señor. Esa revelación, ese descubrir esos maravillosos propósitos y planes de Dios que ya fueron como anunciados poquito a poquito, de una forma parcial, incompleta, por todos los profetas, ¿verdad? Hasta que llega el momento en el que llega el Señor Jesucristo. Y por eso dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Dice que muchas veces y también de muchas maneras, porque a unos el Espíritu Santo les dio sueños, otros vieron visiones, otros oyeron una voz audible de Dios, otros sintieron algo dentro de ellos, que era el Espíritu Santo que les estaba hablando, y no tenían que hacer más que escribir lo que sentían que el Espíritu Santo les estaba hablando. En cualquier caso, era como si Dios les hablara. Y dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Gloria al Señor. El Hijo, que es la última revelación y la más sublime manifestación de Dios. A diferencia de los profetas, que eran hombres como nosotros que el Espíritu Santo levantó, pero que eran al fin y al cabo hombres como nosotros. El Cristo, el varón perfecto que hemos estado leyendo, el Hijo de Dios. En Él no mora una parte del Espíritu Santo, sino en Él mora corporalmente, sin limitación, la plenitud del Espíritu Dios. Lo que está diciendo en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, es que Jesús es el destino final, es el fin, pero en cuanto a es la última parada de la revelación profética de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios hablando, pero no ya a través de personas, a través de siervos que Él manda, que Él levanta, que Él envía, que Él inspira, sino haciéndolos ya directamente a través de la persona de su Hijo, el Hijo de Dios. Leía, mientras tomaba las notas para compartir esto con vosotros, leí en la versión de los Testigos de Jehová y dice, en estos postreros días nos ha hablado por un Hijo. Como si hubieran otros hijos, aparte del Hijo de Dios. No. Ese hijo, ya hemos visto en las Escrituras, lo hemos visto ya en los salmos mesiánicos, nada tiene que ver con un ángel. Ese hijo nada tiene que ver con todos nosotros, que somos hijos adoptivos de Dios, que también somos hijos, nada tiene que ver. La diferencia está que un hijo se escribe con la H minúscula y el otro hijo lo escribimos con la H mayúscula. No es otro hijo, un hijo, sino es el Hijo de Dios, la segunda persona de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos habló por el Hijo. Bendito sea su nombre. Y por eso esta revelación del Hijo es la más grande de todas las profecías. Ahí en Mateo 17, versículo 5, tenemos un texto también muy querido por nosotros, que es cuando estaban en el monte de la transfiguración, que estaban Pedro, Jacobo y Juan, estos tres estaban allí. Dice Mateo 17:5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. ¡Qué grande! Dice, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Sabéis por qué?
porque era una manifestación de Dios, porque era Dios el que les habló desde esa nube. Y ellos no pudieron, ante esa presencia de Dios, ellos no pudieron estar como si no hubiera pasado nada, sino que instintivamente se arrodillaron y pusieron la cabeza contra el suelo, porque Dios estaba allí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, que es la reacción del hombre cuando oye la palabra de Dios. Y entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Jesús solo, allí estaba solo Jesús, cuando el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y el Padre nos manda a todos que oigamos, escuchemos y obedezcamos a su Hijo amado. Y los apóstoles solo vieron que estaba allí Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, vemos como en la figura, aquí en este texto que estamos leyendo, vemos como toda la profecía, como todo lo que los profetas dijeron, como todo lo que se habló acerca de la venida del Mesías, del siervo de Dios, todo aquí converge en un solo punto, en una sola persona, y ahora por testimonio del cielo sabemos que es en el Señor Jesús. ¡Qué grandeza! De verdad. Así es. Jesús, el alfa y la omega, el principio y el fin. Y ahí está el texto. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, ¿no? Y esta epístola la queremos mucho y nos encanta, disfrutamos con ella, porque es una carta que constantemente está llevándonos a estos textos maravillosos del Antiguo Testamento. Ahí la tesis de Bernabé, de que fue Bernabé, aquí se levanta, porque Bernabé era levita. Dice el libro de los Hechos que Bernabé era levita, era un hermano levita que se llamaba José, natural de Chipre. Y los apóstoles le pusieron Bernabé, que significa hijo de consolación, ¿no? Así que Bernabé era un levita. Bernabé era una persona también que conocía todo ese ritual del Antiguo Testamento, de los sacerdotes, del templo, las normas rituales. Esto Bernabé lo conocía, ¿no? Y cuando leemos todo eso también parece que nos esté hablando Bernabé, ¿verdad? Una persona que conoce profundamente todos los recodos de la ley ceremonial, como ahora lo reinterpreta para nosotros, y nos dice del Señor Jesucristo. Así que está Pablo, también está ahí Bernabé. Y dice: en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, ¿no? Y es una referencia ahí al Salmo 2, que leímos cuando lo leímos. Pídeme, le dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, Salmo 2, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines del universo. Dice: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Qué grandiosidad, ¿no? Cuando vimos esto en los salmos mesiánicos, cuando vemos ese hombre en el Salmo 102, que es un anticipo de ese hombre de Getsemaní, que estará también de rodillas, orando, ¿no? Tan afligido, tan angustiado, llorando de esa forma tan tremenda, que se ve tan mal, ¿no? Y viene esa voz que le dice: desde el principio fundaste tú la tierra y los cielos son obra de tus manos, el mismo Creador. El versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
Esto nos recuerda a Pablo, porque Pablo dijo que el Señor Jesucristo es la imagen de Dios, del Dios invisible, ¿eh? El Dios que no se le puede ver, el Dios al que hombre alguno no puede tener jamás aspecto. En este mundo, el Señor Jesucristo es su imagen. Esto, desde que vinieron los ordenadores, esto lo entendemos, porque ahí la palabra que utilizó Pablo es la palabra icono, es la palabra icono. Y nosotros sabemos que cuando nosotros en el ordenador le damos a un icono, ¿verdad? Ahí pasan unas cosas que no entendemos, pero de esa, ¡pum!, se envía un correo electrónico, sin que nosotros sepamos qué es lo que ha pasado, ¿verdad? Esa idea es la palabra icono, es la palabra imagen. Ese Dios invisible, ese Dios que no, inaccesible, que habita en los cielos, a que ningún hombre jamás podría ni siquiera saber de él. Una imagen suya ha venido a este mundo y es el Señor Jesucristo. Y aquí dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, aquí vuelve Bernabé, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Maravilloso. La palabra dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿no? Y esa palabra, purificar, es lavar, es llevar, es redimir. Porque ya dirá en el capítulo 10 el autor, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, ¿no? Pero aquí vemos al Cristo, al Hijo de Dios, que habiendo efectuado la purificación, porque como vimos en otro salmo, Él se entrega como una ofrenda a Dios, esa ofrenda a Dios de su Hijo sí que tiene capacidad para redimir, para llevar, para lavar, para limpiar nuestros pecados. Y ahí está, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, ¿no? Gloria al Señor. Que es ese Salmo 110 que leímos hace muy poquito. Y ahora sigue, y está diciendo que este Hijo, dice, siendo tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿A qué ángel Dios jamás en las Escrituras se refirió diciéndole, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Salmo 2. Y otra vez, yo seré el padre y él me será a mi hijo, segunda de Samuel 7. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, Salmo 97. Luego un pasaje que lo hemos explicado y lo hemos leído hace muy poquitos días, dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Se refiere a que Dios en las Escrituras, cuando habla de los ángeles, les llama simplemente espíritus. Y cuando Dios habla de sus siervos, de sus ministros, les llama de fuego, ¿no? Recordaba el jueves, como esto es verdad, y esto lo podemos apreciar en nuestras Biblias, porque él habla de Juan el Bautista. ¿Y qué dice de Juan el Bautista? Que era como una antorcha encendida, llama de fuego, ¿verdad? ¿Qué dice de cada uno de nosotros? Vosotros sois la luz del mundo, llama de fuego también, ¿verdad que sí? Entonces, de los ángeles, la Escritura, Dios dice que simplemente los llama espíritus. A sus servidores, a todos nosotros, nos dice llamas de fuego. Más del Hijo le llama Dios. A su Hijo lo llama Dios. Y ahí está, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con olo de alegría más
que a tus compañeros. Bendito sea el nombre del Señor. Y estos pasajes que son tan profundos, que son tan inmensos, aquí están en nuestras Biblias para que vayamos y volvamos a ellos. Una cosa que llama mucho la atención, que lo vimos en los textos mesiánicos que leímos, es esa dualidad con la que la Escritura trata al Cristo, al Mesías, porque unas veces lo trata como hombre, otras veces lo trata como Dios, ¿verdad? Y esa dualidad de ser divino, de ser humano, aquí en estos textos que estamos leyendo también se nota. El 10 dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán, ¿no? Es el Salmo 102 que leímos, tan maravilloso. Sigue hablando de este Mesías, de este profeta, del Hijo. Dice: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Que es ese Salmo 110 que también leímos. ¡Qué maravilla! Así termina este capítulo 1, pero vamos a entrar unos versículos en el capítulo 2. Así termina el capítulo 1, en que Dios ha hablado. Anteriormente habló de una forma fraccionaria, muchas veces, a través de los profetas. Pero ahora nos está hablando a través de el más grande de todos, el Hijo. Por lo tanto, dice el capítulo 2, conclusión a todo lo que estamos leyendo hoy. Y mirad qué conclusión dice. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Si Dios nos ha hablado, si Dios se ha dirigido a cada uno de nosotros y nos ha hablado de esta forma tan grande, nos ha hablado de esta forma tan elevada, hermanos, es Dios que nos está hablando de esta forma. ¿No creéis que debemos escucharle? ¿No creéis que debemos atender a lo que Dios nos quiera decir? ¿Quién puede decir lo que Dios me está diciendo cuando Dios lo está diciendo como lo está diciendo? Lo está diciendo en las palabras de este que está sentado a su diestra en los cielos, de este que vino y se hizo uno como nosotros, que nos purificó los pecados, que nos lavó, que lo hemos visto en estos salmos. Si Dios nos está hablando a través de esta persona, ¿no creéis, hermanos, queridos hermanos, que tenemos que escucharle, que tenemos que atenderle? Señor, ¿qué me estás diciendo? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Verdad? Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿De quién? De Dios. A lo que Dios nos está diciendo, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles, que está refiriéndose a los profetas del Antiguo Testamento, porque la palabra ángel significa también servidor, porque la palabra que dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¡Qué grandiosidad! ¿Verdad? En la Biblia, hermanos, en la Biblia lo que hace que un testimonio sea verdadero es el testimonio que se da por 2 testigos o el que se da por 3. En la Biblia, cuando el mismo testimonio es confirmado por 3 testigos, se tiene que tomar como que es un testimonio verdadero. Y aquí dice, hablando de la salvación, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad.
No es una palabra, no es un mensaje que nos llegó solo a través de una persona, sino que fue el Señor Jesucristo el que nos lo trajo primero. Luego, los apóstoles, los hermanos que lo oyeron, nos lo confirman. Y después lo confirma Dios desde el cielo con sus prodigios, milagros, señales y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Así que, queridos hermanos, ¿qué conclusión podemos dar a esto que acabamos de leer? Un texto verdaderamente hermoso, fantástico. Yo creo que la conclusión que tenemos que sacar hoy es la misma a la que llega el autor de la epístola. Y es que, habiéndonos hablado Dios de esta manera, tenemos que responderle. Tenemos que responderle. Aquel ¿dónde estás? Ha terminado en el Señor Jesucristo hablándonos a todos nosotros. Así que, hermanos, de verdad, os insto a todos y me insto yo a mí también a que vivamos la palabra del Señor y que nos interroguemos a nosotros mismos si la estamos oyendo bien, si estamos obedeciendo, si estamos escuchando al Señor Jesús.